¿Alguna vez un sueño se ha repetido en tu cabeza noche tras noche? No un sueño cualquiera, sino uno tan vívido que al despertar te deja una sensación extraña. Sí, como si fuera un recuerdo de algo que aún no ha pasado. Justo. ¿Son simples ecos del día o mensajes sobre nuestro destino? Hoy vamos a analizar una historia que defiende que seguir uno de esos sueños puede ser en realidad el viaje más importante de todos. Así es. Hoy nos sumergimos en los temas de fondo de una novela que ha marcado a generaciones, El alquimista de Paulo Coelho. Y para hacerlo, nos vamos a basar en el propio libro, claro, en extractos del prefacio del autor y en momentos clave de la primera parte de la historia. El reto es ese, ir más allá de la fábula para entender por qué sus ideas han resonado con tanta fuerza en todo el mundo. Exacto. Nuestra misión no es solo resumir el viaje de un pastor andaluz. Queremos descifrar un poco el código que propone Coelho. Claro. Vamos a hablar de la leyenda personal, del lenguaje del mundo y de esa idea tan famosa de que el universo conspira a nuestro favor. Queremos entender si es solo una filosofía bonita o si esconde algo más. Y para empezar, hay un dato clave que, para mí, lo cambia todo, y que el propio Coelho comparte. A ver. Antes de escribir el libro, dedicó 11 años de su vida al estudio práctico de la alquimia. Pero ojo, no buscaba el oro. Estaba obsesionado con el elixir de la larga vida y el alma del mundo. O sea que no es un dato biográfico sin más. Para nada. Es el motor invisible de toda la novela. No escribe sobre alquimia como un académico, sino como un practicante. Vamos a ver entonces cómo se traduce esa búsqueda personal en la historia. Empecemos por el protagonista, Santiago, un joven pastor andaluz. Y lo primero que llama la atención es que él elige ser pastor. Eso es. Sus padres querían que fuera sacerdote, un camino seguro, respetado. Pero él escoge una vida nómada para poder hacer lo que más ama, viajar. Fíjate que, sin saberlo, ya está siguiendo un impulso de su leyenda personal. Está priorizando su anhelo de conocer el mundo por encima de la seguridad o de las expectativas de su familia. Es un detalle crucial, sí. No es un personaje pasivo. No, es alguien que ya ha tomado una decisión valiente que define su carácter. Su vida es sencilla, sí, pero es una vida elegida. Una vida que sin embargo se ve sacudida, y el catalizador es ese sueño recurrente del que hablábamos. El sueño. Un niño le lleva de la mano hasta las pirámides de Egipto y le dice, aquí hay un tesoro. Al principio, como haríamos casi todos, lo ignora, pero Pero la insistencia del sueño empieza a inquietarle. Y de verdad, claro, porque una vez puede ser una casualidad. una coincidencia. Pero cuando algo se repite, ya empieza a aparecer una señal. Y es esa inquietud la que le lleva a buscar respuestas y finalmente a encontrarse en Tarifa con una figura, absolutamente determinante. Un anciano que dice ser Melquisedec, el rey de Salem. Este encuentro es el punto de inflexión total. Total. El rey le habla por primera vez de la leyenda personal. ¿Cómo la define exactamente? La define con una simpleza que es demoledora. Es aquello que siempre deseaste hacer. Es la misión que, según el libro, cada persona tiene en la Tierra. Ujú. Pero lo interesante es que no se queda ahí. Justo después le presenta a Santiago la mayor mentira del mundo. La mayor mentira del mundo. Es una frase potentísima. Pero, ¿no hay un riesgo en pensar que todo está bajo nuestro control? ¿No es también una forma de simplificar la realidad, donde la suerte o las circunstancias juegan un papel enorme? Es una pregunta excelente, y creo que la propia historia la aborda. La mentira, según Melquisedec, es la creencia de que, en un determinado momento de nuestra existencia, perdemos el control de nuestras vidas. Y que pasan a ser gobernadas por el destino. Exacto. Es una idea que promueve la pasividad. Y la respuesta de Santiago es inmediata. Él recuerda que eligió ser pastor. Él ya ha demostrado que esa mentira no es del todo cierta, que sí pudo tomar las riendas. Entiendo. El libro no niega las dificultades externas, pero pone el foco en la capacidad de elección interna. No es negar la realidad, sino rechazar la resignación. Y es entonces cuando el rey les suelta la frase que se ha convertido casi en un mantra para millones. Sí. Cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Una frase que es a la vez la mayor promesa y el mayor desafío del libro.
Claro, porque suena maravillosa, pero Melquisedec le demuestra inmediatamente que la conspiración del universo no es gratis. Le pide a Santiago un 10% de su rebaño a cambio de la clave. Es una prueba, ¿no? No es un pago monetario, es una prueba de compromiso. Totalmente. Tiene que sacrificar lo único que posee, su seguridad, su medio de vida, por una promesa basada en un sueño. Es el momento de apostar de verdad. Y lo hace. Vende sus ovejas y se lanza a lo desconocido. Exacto. Es el paso del mundo de las ideas al mundo de la acción. Y para ese viaje, el rey no solo le da un empujón, le da un par de herramientas. 2 piedras, una negra y una blanca, llamadas Urín y Tumín. Que responden sí o no a preguntas concretas. Eso es. Son una ayuda para leer las señales, pero con una advertencia. Debe intentar tomar sus propias decisiones. Pero, más importante que las piedras, a mí me parece la historia que le cuenta. La parábola sobre el secreto de la felicidad. Es una de mis partes favoritas. Es buenísima. Un joven va a ver a un sabio y éste le da una cuchara con 2 gotas de aceite. La misión: recorrer el palacio sin derramarlas. En el primer intento, el joven se obsesiona con el aceite y no ve nada de las maravillas del palacio. Nada. Y la segunda vez, el sabio le pide que preste atención a todo. El joven se queda maravillado con el arte, los jardines, pero claro, derrama el aceite. Y la lección del sabio es la síntesis de todo el libro. Totalmente. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarse nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara. Justo. O sea, persigue tu leyenda personal, admira el viaje, pero no olvides tus responsabilidades, los detalles prácticos. No es un llamado al abandono, sino al equilibrio. Exacto. Y esta parábola es la clave de lectura que nos ofrece el propio Coello. En el prefacio, él explica que El alquimista es un libro simbólico y que el lenguaje de la alquimia no se dirige a la razón, Sino al corazón. sino al corazón. Y aquí es donde la conexión con la psicología se vuelve fascinante. Él dice que ese lenguaje es la única forma de conectar con el alma del mundo. Que es increíble que lo conecte con el inconsciente colectivo de Carl Jung. Sí, porque Jung hablaba de arquetipos, de símbolos universales que resuenan en todas las culturas. El héroe, el sabio, el viaje. Precisamente, Coello está sugiriendo que su novela funciona a ese nivel, hablando un lenguaje de símbolos que todos entendemos instintivamente. Más allá de la cultura o el idioma. Claro, no intenta convencernos con lógica, sino con símbolos que nuestro inconsciente reconoce. El desierto, el tesoro, el rey. Son arquetipos. Por eso la historia, aunque simple en su trama, se siente profunda. Está diseñada para ser sentida, no solo entendida. Eso es, pero claro, la filosofía es una cosa y la vida real es otra. Y la primera prueba de Santiago es un golpe de realidad brutal. Brutal es la palabra. Llega a Tánger, primer paso fuera de su mundo conocido, y en cuestión de horas, Le roban. un joven que se hace pasar por su amigo le roba hasta la última moneda. Siempre me ha llamado la atención lo desproporcionado que es este primer obstáculo. Sí, ¿Por qué crees que Coello empieza con un golpe tan bajo? ¿Es para filtrar a los que no tienen la determinación suficiente desde el principio? creo que es exactamente eso. Es el arquetipo del guardián del umbral. Para empezar, el verdadero viaje del héroe, tienes que ser despojado de todo lo que te daba seguridad en tu mundo anterior. El dinero, la confianza. La sensación de control. El texto lo describe llorando, sintiéndose abandonado por Dios. Es su punto más bajo, y es en ese punto donde tiene que tomar la decisión más importante hasta el momento. La elección entre verse como una pobre víctima del destino o como un aventurero en busca de un tesoro. Y elige ser un aventurero. Es un cambio de perspectiva radical que lo cambia todo. En lugar de pedir limosna o intentar volver, busca trabajo. Y lo encuentra en la tienda de un mercader de cristales. Y este personaje es para mí uno de los más importantes y trágicos de todo el libro. Es el espejo oscuro de Santiago. Es el hombre que renunció a su leyenda personal. Claro. El mercader también tenía un sueño, peregrinar a la Meca. Pero nunca fue. Nunca fue. Y la razón que da es tremenda. Le dice a Santiago que tiene miedo. Miedo de que si cumple su sueño, ya no tendrá un motivo para seguir viviendo. Es la idea de que el sueño es más valioso como fantasía que como realidad. Exacto. En psicología a veces se habla de la falacia de la llegada, la creencia errónea de que alcanzar una meta nos traerá una felicidad duradera. El mercader vive atrapado en una versión extrema de eso. Prefiere el anhelo. El sueño de ir a la Meca es lo que le da vida, lo que le permite soportar su monótona existencia. Cumplirlo significaría enfrentarse al vacío del ¿y ahora qué?
Es un miedo muy humano, muy reconocible. Totalmente. Todos tenemos un viaje a la Meca que posponemos por algo. ¿Sí? Santiago, en cambio, es la antítesis. Pasa casi un año trabajando para el mercader y no solo recupera su dinero, sino que revitaliza por completo el negocio. Le da la vuelta, sí. Propone poner una estantería fuera, vender té en las copas de cristal. No se queda quieto. Aplica las lecciones sobre leer las señales, ve una oportunidad y actúa. Durante ese año aprende el idioma sin palabras del comercio, la paciencia y un concepto árabe fundamental, maktub, que el mercader se lo traduce como «está escrito». Eso es. Pero maktub parece contradecir la idea de la mayor mentira del mundo, ¿no? Si todo está escrito, ¿dónde queda el control sobre tu propia vida? Es que el libro lo presenta no tanto como un fatalismo paralizante, sino como la aceptación de que hay un plan mayor en el que nuestras acciones se insertan. Ah, vale. No significa no hagas nada porque todo esté escrito, sino haz todo lo que puedas porque tus acciones son parte de lo que esté escrito. Entiendo. Para Santiago, Maktub es la confirmación de que su viaje, con sus robos y sus trabajos, tiene un sentido, que no son solo accidentes. Es una forma de encontrarle sentido al caos. Y cuando por fin reúne dinero suficiente para volver a España y comprar el doble de ovejas que tenía, se enfrenta a la decisión definitiva. Y elige seguir. Elige las pirámides. Esa decisión lo lleva a unirse a una caravana para cruzar el desierto del Sahara, y aquí conoce a otro personaje clave, Un inglés. un inglés obsesionado con la alquimia. Y aquí el contraste es genial. Es buenísimo. El inglés busca la verdad en sus libros polvorientos y complejos. Se pasa el viaje entero leyendo, intentando descifrar códigos. Mientras tanto, Santiago aprende observando el desierto, escuchando a los camelleros, sintiendo el ritmo de la caravana. Son dos enfoques. El intelectual frente al intuitivo. Totalmente. El inglés busca el alma del mundo en la teoría. Santiago la está experimentando directamente. El libro claramente valora más la experiencia directa, sí. Y esa experiencia lo lleva al corazón del desierto, al oasis de Al-Fayum, donde las guerras tribales obligan a la caravana a detenerse. Indefinidamente. Y es en ese oasis, en ese lugar de pausa forzada, donde ocurre el siguiente gran giro de su vida. Junto a un pozo, conoce a Fátima. El libro describe ese momento como una epifanía. Dice que en ese instante comprendió el lenguaje universal, el del amor, que no necesita palabras. Es pura conexión con el alma del mundo. Siente que toda su vida había ocurrido para llevarlo a ese preciso instante. Exacto. Pero lo que me parece más radical y hermoso es el rol que juega Fátima. En muchas historias, el amor se convierte en una razón para abandonar la búsqueda, para... Para asentar la cabeza, ¿sí? Aquí es todo lo contrario. Completamente. Fátima encarna el amor del desierto. Un amor que entiende la ausencia y la espera. No intenta retener a Santiago. De hecho, es ella la que lo impulsa a continuar. Le dice una de las frases más definitorias del libro. Si soy parte de tu leyenda, volverás un día. Es un concepto de amor que libera, no que posee. Le enseña que el amor verdadero no frena el destino de la otra persona, sino que lo impulsa. Eso es, si tienes que elegir entre el amor y tu leyenda personal, probablemente no sea el amor verdadero. El verdadero amor te empuja hacia ella. Esa comprensión lo eleva a un nuevo nivel de conciencia. Sí, y es lo que le permite tener su siguiente gran revelación. Un día, mientras observa el vuelo de dos gavilanes en el desierto, su mente se abre y tiene una visión. Un ejército invadiendo el oasis. Esto es un salto cualitativo enorme. Ya no es solo un pastor que sigue un sueño. Se ha convertido en alguien capaz de leer el lenguaje del mundo a un nivel tan profundo que puede ver el futuro. Pero un futuro, y esto es clave, que puede ser cambiado. Claro. El libro sugiere que a veces el futuro se revela precisamente para que podamos alterarlo. Santiago, a pesar del inmenso peligro. Que hablar de guerra en un oasis neutral se pagaba con la vida. Exacto. A pesar de eso, decide confiar en su visión y advertir a los jefes tribales. Ha pasado de ser un observador a ser un actor decisivo en el destino de cientos de personas. Vale, si recapitulamos el viaje hasta aquí, vemos una progresión clarísima. El viaje de Santiago es una metáfora de la búsqueda de la leyenda personal, que podríamos traducir como nuestro propósito más auténtico. Y este camino no es una línea recta. Es un laberinto. Un laberinto lleno de señales que hay que aprender a interpretar,
de pruebas que miden nuestro compromiso, como el robo en Tánger. Y de encuentros que nos enseñan lecciones fundamentales. Melquisedec le enseña a empezar. El mercader le enseña el peligro de no empezar. Y Fátima le enseña que el amor es el combustible para el viaje, no el destino final. Y la gran lección subyacente parece ser que el conocimiento más profundo no está en los libros, como cree el inglés, sino en la experiencia directa, en la conexión intuitiva con eso que Coelho llama el alma del mundo. Exacto. Y todo esto nos devuelve al personaje que quizás es el más universal de todos, el mercader de cristales. El hombre que tenía un sueño, ir a la Meca, pero que prefirió mantenerlo como un sueño para que le diera sentido a su vida. La historia de Santiago es una refutación directa de esa filosofía. Nos empuja a perseguir los sueños sin descanso. Y esto nos deja con una pregunta final, bastante provocadora. A ver. ¿Qué es más arriesgado en realidad? ¿El miedo a fracasar en la búsqueda de un sueño o el miedo al vacío que podría quedar una vez que lo hemos cumplido? Y sobre todo, ¿de qué manera ese miedo al éxito, a menudo inconsciente, dicta las grandes decisiones o las grandes ausencias de decisión en la vida de cada persona?